Amigos, amigas, bienvenidos sean a Rock 111, yo soy Rafa Martínez y estamos en este programa Hacia dónde vamos, donde hacemos reflexión del rumbo que tiene que tomar el rock mexicano en este 2025. Creo que esta es la primera emisión que hacemos en 2025 de Hacia dónde vamos, cosa que me entusiasma demasiado porque pues, es un proyecto que ha llevado varios años, o sea, no ha sido como altamente constante por obviamente el tema que se toca, que es más difícil, de repente es más complicado convencer a toda esta gente que está detrás del rock, convencerla a que venga a platicar un poco de la perspectiva actual de la música, que bueno, pues según los medios está muriendo, pero pues nos damos cuenta de que no es cierto por un montón de cosas. Pues la Arena Ciudad de México ya a principio de año se llenó con una banda de rock nacional. Se va a llenar otra vez en este octubre de nueva forma con un producto de rock mexicano. El Foro GNP ya tiene 5 fechas vendidas del grupo Zoe. Panteón Rococó, bueno, pues sigue también haciendo cosas inexplicables. Molotov, Caifanes sigue vendiendo. Entonces realmente el rock mexicano, más allá de que esté muriendo, creo que se está renovando y creo que está cooptando a las nuevas generaciones. Y es por eso que hoy estoy muy contento y muy entusiasmado de conocer, de poder conocer a un personaje que bueno, pues está gestando un proyecto que se llama LSE, que ahorita nos va a contar un poco del proyecto, pero sobre todo es un asunto de storytelling. O sea, de verdad que este asunto con este personaje es un asunto de vida a sus escasos 20 años. Creo que, como decía Laragán, pues tengo 20 y he vivido más de 1000, y Luciano es fervientemente el ejemplo, ¿no? de la rapidez con los que algunos viven y que, bueno, pues tienen que caer en ciertas situaciones para poder aprovechar el resto de la vida. Luciano Telles, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, me encuentro muy bien, Rafa. Gracias por invitarme aquí. Estoy muy emocionado de poder hablar un poco más de este tema, de contarte un poco más mi historia y sobre todo a ustedes, que puedan tomarme de un ejemplo para poder salir adelante y sobre cómo la música también puede ayudarte a ser una mejor persona. Exactamente, creo que eso es importantísimo y más a tu corta edad, 20 años, sí. En donde la búsqueda de identidad pues es clara, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez pensaste ser músico? Fíjate, la verdad es que cuando tenía 16, 17 años me interesaba mucho un género que se llamaba breakcore. Quería dedicarme a eso, pero después me di cuenta de las limitaciones y dije... ¿Cuáles son las limitaciones, por ejemplo, que viste? Pues principalmente que el género no es muy conocido. Pero también, pues, una persona que no tiene tantos recursos como para poder poner un estudio y que solo empieza con una computadora y descarga un programa pirata, pues también... Un programa craqueado. Sí, pues tristemente, ¿no? No todo nos alcanza para las licencias y pues esas son muchas de las limitaciones, más aparte del público, ¿no? En general que es música como que para gente muy específica. Y pues todo eso me desmotivó, hice como 2 canciones y dije, no, esto no va a pegar. Y ya hasta ahí lo dejé. Pero yo creo que también, bueno, o sea, ahí como siendo un poco contrario, creo que también esa limitante que dices también de repente se hace un... tú me contabas de este personaje que grabó desde su estudio en calzones. Creo que pues ahí está el ejemplo, ¿no? De que claro. Estas limitantes de repente también con esta hambre de talento pues también se sustituyen, ¿no? O sea, porque ya tampoco necesitas contratar un gran estudio como antes, ¿no? Los Beatles tenían que contratar estos grandes estudios, ¿no? Y ahorita, pues, en calzones haces un... Es que también, Rafa, mira, que siento que es un tema muy de suerte, ¿no? Es muy de suerte de que crees algo que, pues, pueda pegar. Porque ahorita no estamos tan acostumbrados a escuchar sonidos nuevos, ¿no? Estamos más acostumbrados a lo que ya está preestablecido para la sociedad, que cuando escuchamos algo nuevo decimos, no, pues, suena mal o suena raro. Le tememos al cambio. Claro, pues todo lo que no conocemos nos da miedo hasta cierto punto. Pero también
es un golpe de suerte muy fuerte, porque podrías empezar a crear pues tus canciones desde cero, pero pues si no encuentras un público para el cual les guste, pues va a ser muy difícil que despegues. Entonces, pues es más suerte, pero siento que también, si tú tienes la motivación, podrías hacerlo, claramente. Es suerte y motivación. Digo, yo creo que me inclino un poco más a este punto de la motivación. Sí. Porque digo, obviamente tenemos miles de ejemplos, ¿no? De estas personas que, o sea, hace poco en Paz Descanse, Guadaña, por ejemplo, en algún periódico salía de robar camiones en Tlalnepantla a hacer una leyenda del rock nacional, ¿no? Sí. O sea, como que sí es mucho de la motivación. Y en este caso, la motivación, por ejemplo, tú la tienes en el asunto del pensamiento. O sea, claro, tú te fuiste más que a la música, te fuiste por el lado de la filosofía motivacional. Claro. Cuéntanos un poco de tu historia, o sea, cómo llegas a este Luciano que tenemos hoy en 2025, que está creando una compañía, un movimiento que se llama LSE. Cuéntanos cómo llegas. Claro, pues mira, principalmente quiero comentar pues que yo era un exadicto, era un exadicto a las pastillas, a la marihuana, a los cuadros. ¿Desde qué años? Desde que tenía 13 años, imagínate, Rafa. Ajá. Fue la primera vez que probé la mota y pues me encantó. Ok. Pero pues gracias a esto desencadenó una adicción muy fuerte en mi vida, muy fuerte. Y tuve que pasar por un anexo, imagínate. Estuve a los 13. Más o menos a los 15 años. Órale. O sea, ya llevas 2 años entrándole. Sí. Te desbocaste. Sí, en 2 años probé hasta lo que no te imaginas de sustancias. No, fue un golpe muy duro. Oye, pero a ver, aquí quiero hacer una pausa. ¿Cómo un joven de 13 años tiene acceso a estas sustancias? O sea, ¿quién te encaminó? ¿Quién fue tu mentor? Vamos a llamarlo así. O sea, ¿cómo un chavito de 13 tiene como el acceso a...? Es que es muy fácil en la sociedad actual poder conseguir este tipo de sustancias. Yo te puedo decir que, por ejemplo, empecé a fumar mota porque una persona que me gustaba en ese entonces pues me ofreció y dije, pues órale, va para impresionarla, ¿no? Para querer aparentar. O sea, fue chica la que... Claro, pero pues a final de cuentas me terminó gustando a mí también. Y pues ya le empecé a dar más tiempo. Empezó con lo de la pandemia, mucho tiempo libre y pues imagínate. No, ahí me di un vuelo muy fuerte con esas sustancias. Pero pues a final de cuentas todo esto, les puedo decir que te termina llevando a la ruina. A mí me tocó dormir en la calle, me tocó que semanas enteras no me acuerdo de verdad de nada de mi vida. Me tenían que ir a recoger a parques mis papás, me tenían que ir a buscar, o sea, incluso. Y pues todo eso, dices, ¿de verdad estoy viviendo como quiero? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿sí lo pensabas en ese momento? Claro. O sea, en el momento de estar consumiendo. Sí, es que muchas veces... O sea, la cruda moral, digamos. Sí, digamos que sí, porque muchas veces puedes decir que lo tienes todo, ¿no? Tienes drogas, tienes amigos. Cada fin de semana yo me ponía hasta la madre, pero pues a final de cuentas cuando se te baja el efecto te pones a pensar, ¿realmente es la vida que yo quiero tener? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? Y todo eso pues te hace sentirte culpable, ¿no? Porque te pones a pensar en tu familia, en las personas que te quieren y las estás afectando. O sea, te estás afectando a ti mismo como persona, pero también estás afectando a tu familia, a las personas que se preocupan por ti. Algo que de repente pensamos como padres de familia es el rollo de, bueno, pues si no tiene tanto dinero, pues no va a tener acceso, ¿no? O sea, eso lo mal pensamos. Sí. ¿Cómo le hacías pues monetariamente para...? Pues mira, Rafa, no me siento orgulloso de decirlo, pero a mí también me tocó robar. Me tocó tener que robarle a mis papás o incluso robar a gente, a supermercados para poder vender las cosas y de ahí conseguir dinero. Y muchas veces también decimos, no, pues se necesita una gran cantidad. No, Rafa, yo me drogaba hasta con 20 pesos. Sí, con eso y me ponía muy mal. Entonces, pues todo eso a final de cuentas, pues dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿a qué punto estoy llegando? Para incluso tener que hacer este tipo de cosas para seguir consumiendo. Sí, claro. Sí, te claro. Cuestionas todo eso. No te sientes orgulloso, pero lo sigues haciendo porque ya... Es una necesidad. Sí, a final de cuentas sientes que es lo que necesitas para estar bien. Y aunque te sientas mal, lo vuelves a hacer porque pues es tu única escapatoria para sentirte bien al final. Y por ejemplo, en estos momentos escribías, o sea... En esta cruda moral me queda claro que reflexionas. Sí. Pero ¿lo escribías, lo bajabas a algún lado Sí, como te decía, cuando quería hacer música, pues la música es un reflejo de los sentimientos. Y te puedo poner algunos ejemplos. Mac Miller era un artista pues que también se sentía muy deprimido.
Y a pesar de que tenía todo hablando económicamente, hablando de todo, pues se sentía vacío. Así cuando yo quise empezar a hacer música con el FL Studio pirata, pues también... No lo auditen, por favor. FL Studio... Ya lo tiene original. O sea, sí, ya la licencia ya está. Pero pues a final de cuentas, quieres transmitir ese dolor que sientes, pero no sabes cómo. Ese es el problema, que no sabes cómo. Sí, no lo tienes encaminado. Sí, claro. Sí, a final de cuentas. Y pues quieres poder enseñarle al mundo más allá. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con el, como hombre no puedes llorar, como hombre no puedes expresarte. Claro. Pero pues también uno siente, ¿no? Uno también quiere expresar el dolor que no puede de otras formas. Por ejemplo, pues yo me drogaba o quería hacer música, pero me di cuenta que eso no era lo que me iba a funcionar. Y por eso también me seguía drogando, por el dolor que sentía que no podía expresar. ¿Tocaste un instrumento alguna vez? Sí, llegué a tocar la guitarra. No totalmente, pero más o menos aprendí a tocarla. El teclado también. Tampoco nunca me hice profesional ni nada, pero pues más o menos aprendí a tocarla. Ahí. Sí, aprendí a hacer beats, aprendí a utilizar el FL Studio a puro tutorial de YouTube. Ok. Bueno, estás diciendo también otra cosa muy importante en esta generación, YouTube. O sea, YouTube es un gran maestro para... Sí, definitivamente. Y más como dices en la pandemia, ¿no? En la pandemia que hubo como mucho tiempo libre, mucha oportunidad de aprender y de estar viendo YouTube y de estar viendo tutoriales. ¿Qué sentías, por ejemplo, estos momentos de sobriedad cuando agarrabas el estudio, cuando agarrabas la guitarra, cuando agarrabas el teclado? ¿Qué sentías? Pues me sentía muy mal, muy vacío principalmente, Rafa. O sea, al contrario, sí, te sentías mal. Porque cuando querías hacer música, pues te frustrabas del hecho de que no sabías de por dónde empezar y cómo expresar todo el dolor que sentías. Y esos momentos de sobriedad yo creo que eran los peores para mí. Cuando no estaba drogado, no estaba pedo, pues yo me sentía muchísimo peor. Entonces incluso muchas de las cosas que llegué a escribir las hice drogado. Porque era la única forma en la que sentía que podía realmente soltar la persona que era. Sí, porque yo como persona así de... Estando sobrio, poder escribir algo, poder expresarme, nunca lo pude hacer. Solo cuando estaba bajo efectos. Ok, eso es muy interesante porque también siento de repente que pues se puede tomar como pretexto, vamos a llamarlo así. Sí, definitivamente. Para mucha gente el rollo de no, pues es que solo bajo ciertas sustancias. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero ahorita que lo veo desde otra perspectiva, actualmente ya llevo un año en sobriedad completamente. Te puedo decir que no, la principal limitante que nosotros nos ponemos como personas somos nosotros mismos. Sí, claro. Porque... Pues como tú dices, teniendo todo, ya teniendo YouTube, teniendo tutoriales, pues ¿qué no puedes hacer actualmente? Puedes hacer todo si tú te lo propones hacerlo. Pero muchas veces nosotros como personas nos limitamos al, es que no por esto, es que porque si no consumo esto no me voy a sentir bien, no puedo hacerlo. Y pues no, a final de cuentas la única limitante te la pones tú para empezar a hacer algo, porque el querer es hacer, a final de cuentas. Tú tuviste esta cuestión, esta... llegada al límite de bueno, pues de ser anexado a los 15 años, ¿no? En un momento en donde, pues, como joven estás buscando esta identidad, ¿no? Sí, definitivamente. Y mucho me platicas de esta cuestión de las demás personas. Inclusive me has contado así de gente grande, cuarentones, cincuentones. Sí, definitivamente. Cuéntanos, primero, ¿cómo es realmente la vida dentro de una de estas instituciones? Sí. Y después, ¿cómo impacta en la vida gente que a los 40, 50 sigue regresando y no sale de eso? Claro. Pues mira, ya estando adentro, pues claramente siendo un menor de edad, pues te sacas de onda, ¿no? Porque a final de cuentas despiertas de la nada y estás con 30, 40 señores y dices, pues, ¿dónde estoy, no? ¿Cómo acabé aquí? Pero fíjate, algo que yo he aprendido en todo este tiempo es que las personas adictas son las que más saben. Pero como guardan todo ese sufrimiento, pues no saben expresarlo. Ahí te puedo decir que muchas personas estudiadas, o sea, muchas personas que realmente tenían estudios, pues estaban ahí. Porque de verdad sentían un sufrimiento muy fuerte. Todo esto, pues a final de cuentas, se reflejaban en mí siendo pues un niño de 15 años en ese entonces. Me decían así como de, es que yo no quiero que acabes así, yo no quiero que tú te veas a los 40 así, que sigas en lugares como estos. Sí, me motivaban a que no terminara como ellos. Órale, porque pues a final de cuentas se veían en mí. Porque pues eran como que me veían y decían, no, pues ese güey apenas está empezando. No quiero que a los 40 se vea como yo. Se puede salvar. Sí, todavía me decían, tú te puedes salvar. Y fíjate, muchas de esas personas me ayudaron bastante porque me enseñaron el valor mío como persona. Me enseñaron que yo cargaba con muchos pesos emocionales que no eran para mí. No te correspondían. Ajá, que yo cargaba con muchas cosas.
Y fíjate, muchas de esas personas se acercaban a mí, yo estando solo, para platicarme de sus vivencias, para platicarme todo lo que habían vivido y cómo no es necesario también llegar a ese punto. Yo te puedo decir que sí viví cosas fuertes, pero tampoco llegué tan al fondo como ellos. Pero ellos de alguna forma me motivaban a que yo no terminara así. Me daban consejos. De hecho, la mayoría de las personas que conocí ahí fueron las que me enseñaron lo que es la filosofía. Las que me enseñaron que, pues, principalmente todo depende de ti como persona para empezar a hacer algo. Los que me enseñaron, pues, que debía ser una persona diferente, que no todo estaba perdido, que si las cosas iban mal, pues... Espérame, time. ¡Botas! La pinche lechera. Bueno, ahora se le ocurre venir. Son las broncas de grabar en la mañana. Sí. Gracias, Botas. Gracias. Ahora sí. Que te hacían sentir muy mal. Ajá, que a final de cuentas siempre hay una luz de esperanza si tú quieres. Ellos me enseñaron a soltar pues muchas cargas emocionales, me enseñaron a soltarme yo como persona. Lloré con muchas personas allá adentro porque pues me veían y decían, no, o sea, tú no debes de estar aquí. Incluso me lo llegaron a decir, tú ni siquiera perteneces a nosotros. Y pues ellos me ayudaron mucho a valorar lo que no tenía. Porque, por ejemplo, estando allá adentro, valoras mucho lo que es la comida. Sobre todo porque te dan unos platos muy feos, te dan comida pues muy deplorable e incluso te cobran por eso. Sí, claro. Ahí me enseñaron a valorar lo que es la comida, mi familia, muchísimas cosas que yo tenía afuera. Tu cama, tu baño. Todo, definitivamente todo. Estando allá adentro dormías en una esponja que ya habían usado antes de ti como 15 güeyes. Baños sin separación, o sea, literalmente estabas con una persona al lado y pues decías, no, definitivamente no es así como quiero terminar en mi vida. Y pues todo esto desencadenó en que yo me pusiera a reflexionar mucho acerca de mí, acerca de la persona que era. Y fue cuando me empecé a dar cuenta, pues, que yo estaba haciendo las cosas mal. Porque yo me iba mucho con la idea de que yo estoy bien si no estoy afectando a nadie. Si al final de cuentas el que se está drogando soy yo, el que se está gastando el dinero soy yo. Pero me hicieron darme cuenta que no, que también estaba afectando a personas exteriores. A mi familia, a mis amigos. Y que ellos todavía hacían el esfuerzo de venir a verme, de dejarme cosas, y pues todo eso te impactaba ya cuando lo veías desde otra perspectiva. Me enseñaron el valor de mi vida y el valor de la vida de todos los demás, a aceptar a las personas como son, a tratar de agradarles, o sea, a sentirte bien contigo mismo y por ende sentirte bien con los demás. Y los demás pues empezaron a ver el cambio en mí y hasta se sorprendían, ¿no? Porque de unos 2 años cambié totalmente mi forma de ser, cambié mi forma de, pues, hablar incluso, de expresarme, y gracias prácticamente a ese tipo de personas que muchas veces no les damos esa como consistencia porque decimos, no, pues un adicto que te puede enseñar, una persona que se droga que te puede enseñar. Sí, es un estigma. Sí, definitivamente, pero ya cuando los conoces a profundidad te das cuenta que son personas como tú o como yo. Pues lo dijiste, y además la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia que puede darte la calle, que puede darte pues la pérdida de conciencia, ¿no? O sea, como no tienes una conciencia, no tienes una moral, entonces pues las historias pueden... Sí, definitivamente. Ajá. Oye, y me contabas alguna vez también que aprendiste a leer mucho. O sea, que una de tus grandes aficiones estando ahí adentro fue leer. Sí. ¿Cómo, digo, o sea, me imagino cómo, pero cuéntanos por qué te nace esta afición? Claro. Pues es que con mucho tiempo libre, definitivamente, donde no tienes nada más que hacer más que pensar, pues lo único que puedes hacer es reflexionar y leer. En ese caso, la única lectura permitida era la Biblia. Y te puedo comentar, Rafa, que yo aprendí muchísimas cosas de ahí. Leí ese libro 4 o 5 veces de principio a fin, y yo no soy una persona religiosa ni nada, pero pues realmente te enseña cosas. Cuando le prestas atención, realmente te puede enseñar muchísimas cosas. Pero al final exactamente es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, las Biblias, o sea, todos estos libros religiosos, o sea, quitándoles el dogma. Ajá, quitándoles eso. Creo que son grandes enseñanzas de lo que puede pasar. Inclusive, por ejemplo, los salmos, pues son frases que... O sea, si las aplicas... Pues sí, claro, exactamente. Hay, por ejemplo, un libro, Rafa, dentro de la Biblia que se llama Eclesiastés, donde es el único libro que cuestiona a Dios. El único libro donde se pone a Dios no como algo bueno. Se supone que ahí el rey de Israel se pone a probar todo lo que el mundo le puede ofrecer. Se pone a probar drogas, se pone a probar mujeres, o sea, de todo. Y él mismo concluye que nada de eso sirve si no tienes un propósito claro. Y pues todo eso, a final de cuentas, son enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas de los libros, las enseñanzas de las personas, y son las que pues te ponen a ti a pensar y dices, pues realmente no estoy haciendo las cosas bien y
Y todas esas enseñanzas te motivan principalmente a que tú empieces a pensar más. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es la perspectiva de alguien de 15 años, bueno, ahorita ya 20, que pues leyó esta enseñanza filosófica 4 veces? ¿Cómo vas como depurando? O sea, las cosas que sí vas a tomar para ti, las cosas que no. O sea, ¿cómo vas decidiendo claro. que sí, que no? Pues es que mira, dentro de esos lugares obviamente te van a enseñar solo lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Solo te van a decir Dios es bueno, bla, 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 Uh-huh. bla, bla, bla. Pero cuando tú te pones a leer y te pones a analizar las cosas, te pones a analizar los pasajes, te pones a analizar todo, pues te das cuenta que no solo te quedas con lo que te enseñan, sino que puedes ir más allá de lo que ya te están diciendo. Uh-huh. Es como te comentaba, o sea, muchos de los libros dicen cosas muy aberrantes, o sea, cosas muy feas, pero eso no te lo dicen, eso no te lo quieren enseñar, solo te enseñan, por ejemplo, que Dios es amor, que Dios te ama, pero no te enseñan, por ejemplo, que Dios mató muchísima gente también. Claro. Y pues claramente dices, pues, tú tomas lo bueno, porque a final de cuentas lo que lees, lo piensas y dices, de esto me puede servir. Por ejemplo, yo tomo mucho de ejemplo a Jesús. Uh-huh. Muchos lo ven nada más como que Jesús vino a hacer milagros y a salvar gente. Pero yo pienso que, por ejemplo, Jesús en realidad vino a enseñarte que tú también puedes hacerlo. Por medio de la fe. En su momento fue rebelde, ¿no? Exacto, o sea, en su momento también. fue como cualquier guerrillero que precisamente estaba manejando como un movimiento de conciencia y paz. Sí. Que lo convirtieron en religión al final, pero pues sí era un guerrillero que estaba buscando claramente, eso, ¿no? pues a final de cuentas a ti te dicen, no, pues Jesús te salvó, cree en él porque de él va a venir todo. Uh-huh. Y yo pienso que no es así. Uh-huh. Yo pienso que, por ejemplo, Jesús te vino a enseñar que tú puedes salvar a la gente por medio de la fe. Exacto. O sea, no necesariamente es Jesús es el bueno, sino tú también puedes ser el bueno si te lo propones. A final de cuentas, dentro de ese tipo de libros, y no solo de la Biblia, en general de cualquier libro, tú puedes sacarle lo bueno y lo malo. Claro. En como cualquier cosa, pero depende mucho de Y también la persona. interpretación. Claro. O sea, porque también está, por ejemplo, el Capital de Marx, que ha sido tan corrompido y tan prostituido definitivamente. y tan malentendido, ¿no? Que ha creado el comunismo, el socialismo extremo, el socialismo mediano, este socialismo populista. O sea, y es un libro que al final, como tú le des la interpretación, es como supuestamente está escrito el Capital de Carlos Marx. Sí, ¿no? pues imagínate, ni siquiera hay que irnos tan lejos en la misma religión. ¿Por qué existen tantas religiones? Claro, porque es un libro tan interpretativo que pues cada uno le da lo que quiere, ¿no? Por eso existen tantas religiones dispersas por el mundo. Sí, exacto. Pero a final de cuentas de nada sirve tener una religión si tú mismo no tratas de mejorar con eso. Porque a final de cuentas puedes tomar lo bueno y lo malo, pero si sigues siendo una mala persona, pues ¿de qué te sirve estar en una religión? Claro. Definitivamente. Y no lo profesas, ¿no? O sea, claramente, no profesas ahí el asunto. Oye, y bueno, obviamente, pues te libraste, ¿no? O sea, dices que llevas un año sobrio. ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo te convenciste? O sea, porque para muchos, bueno, pues yo en mi caso, dejar de fumar fue un martirio, por ejemplo. Sí, es muy complicado dejar de beber, bueno, no fue tanto, pero también fue un martirio. Sí. ¿Cómo te convenciste? ¿Cómo logras ese punto de decir, ya, estoy sobrio, llevo un año sobrio? Pues mira, principalmente es el querer. O sea, el decir, ya estoy harto y ya no quiero. Pero pues estando en un lugar así donde te controlan todo, pues también no es el querer y el que no puedes hacerlo. Es el querer y a huevo, ¿no? Y a huevo te tienes que aguantar, ¿no? Sí. Pero también influye mucho tu forma de pensar, porque personas ahí de 40, 50 años que salen, están una semana afuera y otra vez para adentro. Influye mucho el que tú quieras hacerlo, pero también el empezar, el dar ese primer paso que muchas veces no estamos como mentalizados. Porque ya estando fuera teniendo todo otra vez, pues es muy fácil que te dejes influenciar otra vez por tus amigos, por tu familia. Y si ya te sabes mover, o sea, si ya te supiste mover antes. Sí, consigues todo en corto otra vez y te vuelves a dar en la madre. Pero principalmente es el que tú quieras hacerlo, porque del querer viene el poder hacer cualquier cosa. Pero también influye el hecho de, estando ya allá adentro, pues empezar a soltar todo lo que tienes, empezar a final de cuentas como a dejar todo eso atrás. A darte cuenta que no necesariamente tienes que cargar con ese sufrimiento que tienes, ¿no? Y estando con personas iguales que tú, pues no te sientes juzgado en realidad. Porque están pasando por incluso situaciones peores. Sí, pues es un momento de nadie pela al otro. O Exacto. sea, estás metido en lo tuyo. Y si tú aprendes a soltar, aprendes a perdonar, aprendes a sentirte bien con la persona que eres, pues ya es más fácil. Porque al final de cuentas estás dando el primer paso.
Hay una frase que de hecho me gusta mucho, que dice que si tú reconoces que tienes un problema, ya tienes el 50% del problema hecho. Exacto. El otro 50% depende mucho de ti, porque le puedes dar muchísimas vueltas o simplemente irte directo a resolverlo. Entonces depende mucho de la persona, pero pues les digo, no tienen que llegar a ese punto para darse cuenta que pueden cambiar. Pero si ya estás afuera, pues ¿por qué guardar rencor? ¿Por qué guardar odio? Cuando al final de cuentas es algo que te está afectando a ti. Muchas veces le tenemos rencor o odio a personas que nos hicieron el mal, como a mí. Y vivimos con eso, mientras la otra persona ya está feliz viviendo su vida. Y ya ni se acuerda de ti. Y así es siempre. O sea, así es siempre. El que se enoja es uno. Sí, definitivamente. Porque el otro... Pues ya, o sea, el otro ya cambió la página. Ajá, es como dice la frase, te tomas tú un veneno esperando que le haga efecto al otro. Exacto. Pero pues, por ejemplo, te puedo decir que muchas personas allá adentro también me hicieron sufrir, porque personas buenas y malas hay en todos lados. Pero, te digo, cuando aprendes a soltar eso, o sea, yo podría regresar a ese lugar totalmente y sin ningún tipo de odio o rencor. Porque tú ya te sientes bien con la persona que eres, ya te sientes conforme y pues ya dices, ¿para qué? No vale la pena estar haciendo ese tipo de cosas. Y es que muchas veces, Rafa, nosotros creemos que algo nos va a hacer feliz cuando no es cierto. Idealizamos tanto la idea de la felicidad. Por ejemplo, muchas personas piensan que cuando cumplan una venganza van a ser felices. Pero ¿qué pasa? Llegan a obtener esa venganza y se sienten vacíos porque dicen, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi propósito? Karma. Sí, o incluso ni siquiera en una venganza, en cosas materiales. Creemos que, por ejemplo, el iPhone más caro nos va a dar la felicidad, que mucho dinero. Y cuando lo obtenemos, nos damos cuenta, o sea, sí, en el momento lo disfrutas, pero te acostumbras a ese nuevo estado de ánimo y otra vez te sientes vacío y sin propósito. Dopamina inmediata, sí, ¿no? y pues ya después dices, ¿y ahora qué hago? Te preguntas, te cuestionas, pero no encuentras una respuesta. Claro. Por eso, pues, es mejor buscar primeramente lo que creas que te va a hacer feliz, pero sin idealizarlo tanto. Vivir, decían mucho una frase, vivir un día a la vez. Tampoco, o sea, no está mal pensar en el futuro, pero también tomando en cuenta que es algo incierto, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, disfrutar tu vida, no tanto estar viviendo solo del futuro, solo del pasado, sino del presente. Porque muchas veces hacemos eso como personas, nos enfocamos tanto en los errores del pasado o en lo que puede pasar en el futuro que el presente no lo disfrutamos. De ahí viene la famosísima nostalgia de antes era más feliz, sí, antes claro. era mejor. El futuro antes era mejor. Sí, pero pues te pones a analizarlo y te das cuenta que el pasado era igual, nada más que tú crees que era mejor. Entonces, pues... Sí, pues el precepto del budismo es exactamente el vive hoy, ¿no? Sí, o sea, el vive hoy así, definitivamente. Y quédate con el presente. Obviamente, pues este lugar, ¿cuánto tiempo estuviste en estos lugares? Estuve exactamente un año. Estuve en 2 lugares, en uno que estaba de verdad horrible y en uno que era muy bueno. O sea, un buen lugar donde realmente te pueden enseñar cosas. Ok. Un año. Un año bastó para cambiarte la mentalidad. Un año nada más. Pero hay personas que llevaban ahí 40, 50 años y pasaron prácticamente toda su vida encerrados y van a pasar todo lo que les queda también ahí. Porque ellos no quieren tomar la iniciativa. Sí, porque no hay disposición, obviamente. Bueno, pasa este año y regresas a una reintegración a la sociedad, ya en sobriedad. Sí. Entras a un instituto aquí en la ciudad de Tlalnepantla, en donde te reencuentras, ¿no? Con gente ya de tu edad, sí. ¿no? Con gente que pues a lo mejor anda buscando experimentar lo que tú ya desechaste. No, es muy malo, de verdad. Cuéntame cómo fue el regresar a la normalidad. Fue muy complicado y te puedo decir por qué. Porque, mira, estando incluso allá adentro, lo único que vas a escuchar siempre a diario es como un viejito se las fumaba cuando estaba allá afuera y Dios. Ajá. Me acuerdo mucho que yo le escribía cartas a mi mamá donde le decía, es que ya ni siquiera me acuerdo de qué hablaban las personas allá afuera, imagínate. Ya no sabía ni siquiera de qué hablar, que no fuera de eso. Cuando salgo de este lugar, me integro aquí. Y al principio pues no sabía ni siquiera cómo relacionarme con las personas, porque para mí durante todo un año pues fue Dios y cómo un viejito se las fumaba. Incluso te puedo decir que los primeros días yo veía, o sea, me despertaba y veía la pared de mi casa a casa y me asustaba genuinamente porque decía, ¿dónde estoy? Sí, claro. Es un proceso bien fuerte, pero con las personas correctas realmente te puedes integrar bien. Ahorita con mis amigos pues ya me dieron esa facilidad, por ejemplo, de hablar, esa facilidad de expresarme. Y pues ya con un propósito claro, ¿no? Que es ayudar a la gente que no tenga que pasar por todo lo que yo pasé para sentirse bien. Es una reintegración un poco difícil, pero pues que claramente si ya hiciste un proceso muy fuerte, pues puedes lograr algo tan sencillo como volver a estar con la gente normal. Digamos que has tomado de bandera, o sea, yo el tiempo que llevo de conocerte, has tomado de bandera rebelde la cuestión del conocimiento. O sea, para ti...
tu bandera de rebeldía ha sido el conocimiento, la sabiduría, la conciencia, lo que dices pues no me gusta decir la ayuda, sino más bien motivación. A las demás personas, pues para aprender a conocernos y empezar a forjar un camino. ¿Cómo te da, o sea, cómo le sigues ya estando afuera, ya estando pues en este ambiente pues de gente de tu edad que a lo mejor pues está hablando del Barcelona y está hablando de pues las chamacas, de quién está más guapa, pero también cómo das oportunidad, porque tampoco lo puedes dejar de lado. No. O sea, también le tienes que entrar a ese desmadre de no, pues claro, pues si estás en un ambiente escolar, pues te tiene que gustar alguna chica. Sí, no puedes estar filosofando todo el día tampoco, exacto. ¿No? O sea, claramente te relacionas con las demás gente, pero hay puntos donde les puedes enseñar cosas. Por ejemplo, Santiago y Emanuel, pues al principio tenían una mentalidad muy diferente también. Me acuerdo mucho que me platicaban de lo que querían hacer y pues yo decía, no es necesario llegar a ese punto. De hecho, a mí lo que me inspiró a querer hacer este cambio fue, de hecho, una clase ahí en mi salón de filosofía, donde me puse a dar mi punto de vista, mi opinión, y una maestra incluso me dio la oportunidad de dar una clase completa después, porque le interesó. Yo veía todo el salón callado escuchándome, y pues de alguna forma eso te motiva, porque dices, hay personas que se interesan en este tema, aunque no estén directamente relacionadas. Ya poco a poco, pues vas conociéndolas más, vas hablándole de los que tú ya viviste, de tus enseñanzas, y ellos por ende también lo van entendiendo. Y ahorita te puedo decir que, por ejemplo, Santiago y Emanuel son personas totalmente diferentes a lo que eran hace 2-3 meses. Falta trabajo. Pero ahí van, te puedo asegurar, o sea... Saludos a los dos, están ahí atrás. Es principalmente, pues, sentirte bien y empezar a soltar todo lo que tienes. Y por ende, pues, todo lo demás te llega solo, o sea... Cuando tú vas claro a lo que ya quieres hacer y tienes tu propósito claro, pues todo lo demás te llega. No tienes que estarlo buscando porque te llega solo. Lo que puede ser el dinero, todo eso, todo lo que una persona normal busca. Porque, por ejemplo, te puedo decir, yo nunca he sido una persona con dinero. O sea, honestamente, yo nací en Tultitlán, imagínate, en un lugar con escasos recursos, la verdad. Mi papá y mi mamá también le batallaron bastante para sacarnos adelante. Y ahorita te puedo decir que frente a todo esto ya no nos preocupamos hablando económicamente. Tenemos oportunidades que nos llegan, parece de la nada, pero en realidad pues es que... Porque al final es parte de acción, ¿no? Sí, o sea, esta cuestión económica, pues más bien, más que un pensamiento, tiene que ser una acción. O sea, tienes que hacer como una serie de... Es como yo he platicado con tantos músicos que al final llegan a eso, ¿no? O sea, que pues sí... En un principio pues no ganaban nada de la música, pero con perseverancia, con constancia, con empatía con el público. Hecho, de creer que puedes hacer algo, pues por ende te lo va a dar. O sea, por supuesto. ¿Qué dice? Que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hecho de creer y esperar algo, pues el mundo mismo, Dios o como lo quieras llamar, te lo va a dar porque tú sabes que, bueno, más bien porque Él sabe que tú lo estás buscando, pero que tampoco estás desesperado por conseguirlo. O sea, simplemente ley de atracción, te llega. Claro, de atracción, se puede decir así. Oye, y bueno, ya después de esta inserción, otra vez reinserción, vamos a llamarle así, me imagino que también tuviste estos momentos así como de rechazo, ¿no? O sea, sí, claro. Así cuando contabas la historia era así como de, ay, güey, aguas con... Pues es que te da miedo compartir este tipo de cosas porque no es tan común ver a una persona que te cuente su vida tan abiertamente. Más hablando de temas así, que son de drogas, de cosas fuertes. Es difícil, pero como te digo, cuando tienes el hecho de querer ayudar a la gente y que sabes que puedes motivarlos a que no terminen igual o que si ya están en ese punto poder salir adelante, pues te sientes feliz con eso. Tienes un punto de comparación, o sea, porque nos cuentas mucho de esta interacción que tienes con gente de otras generaciones. ¿Cómo ves? O sea, tú ¿cómo percibes a la generación que representas? O sea, fue una generación que le tocó 3 años de pandemia, 3 años de encierro, poca sociabilidad. Seamos honestos, tenemos un sistema de educación de la super mierda. Está muy mal, de hecho. Creo que los últimos 3 gobiernos, incluyendo el actual, les vale 30 hectáreas de pepino la educación. Todavía antes medio le hacían a la mamada de que no, sí. Pero ahorita creo que ni música llevan. O sea, creo que ahorita sí está de la superfruta. ¿Cómo percibes tú a tu generación?
Es una generación, pues, que no siento que como tal esté perdida, pero que sí está muy... Es muy conformista, definitivamente es muy conformista. Y te voy a decir porque prácticamente nos han enseñado a que con el celular es suficiente. Nos han enseñado que no tenemos que cuestionar, que no tenemos que preguntarnos cosas, que si, por ejemplo, nos ponemos una hora en el TikTok a perder el tiempo, ya es suficiente con eso para sentirnos bien. Y pues te pones a pensar y dices, ¿realmente es así? Nos tienen tan controlados en ese sentido de que nos dan lo que necesitamos y ya no nos tenemos que esforzar más allá, que simplemente ya no nos esforzamos por obtener las cosas. No siento que sea una generación que esté perdida, pero sí siento que somos muy conformistas en ese sentido, de que como tenemos todo al alcance de nuestras manos, ya no buscamos más allá. Nos conformamos con la dopamina que ya nos dan las cosas. La inmediata, ¿no? Ajá, que ya ni siquiera nos esforzamos por querer conseguir algo real. O sea, ya la serotonina ya ni hablamos porque pues ya es algo pues, al final de a largo plazo. Sí, prácticamente es, te doy esto, tú quédate callado, que es suficiente para ti. Pero pues, a final de cuentas, todo empieza con un despertar. O sea, si tú te pones a cuestionar, si tú te pones a decir realmente esto es lo que está bien, que nada más esté perdiendo el tiempo en esto, que no me ponga realmente a hacer algo de provecho, pues si te pones a pensar en eso, dices, ¿realmente estoy haciendo las cosas bien así? Y como te digo, o sea, no nos esforzamos por querer hacer algo con nosotros. A nosotros nos han enseñado que, como personas de clase media, pues prácticamente nada más es eso, o sea, nos enseñan a trabajar, a estudiar para hacer rico a un cabrón más alto que nosotros y hasta ahí. Pero pues yo quiero pensar que si nosotros como sociedad fuéramos más conscientes, nada de esto ocurriría. O sea, es irónico, ¿no? Que estamos en una época en donde ya casi los autos vuelan, en donde pues todo tenemos, o sea, la inteligencia artificial pues es algo así muy... Pero nosotros nos estamos quedando muy atrás, ¿no? O sea, nos estamos limitando bastante nosotros mismos. Y el arte donde queda y el pensamiento donde queda. Pues sí, porque al final de cuentas es algo que ya no le damos la importancia que tiene. Por ejemplo, había visto apenas que una médica había dicho que la filosofía era algo que no importaba, cuando es la base principal de la humanidad. Sí, el pensamiento. Preguntarte por qué estás aquí, qué haces aquí, tu propósito. Y te das cuenta de hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad. Hacia dónde vamos, exactamente. Te das cuenta pues que a final de cuentas no estamos haciendo las cosas bien, somos tan conformistas que te dicen a ti, trabaja 8 horas por un pago horrible y tú vas a ir a hacerlo nada más porque sí. Sí, claro. Y que además tú mismo te abocas a las malas reglas, ¿no? Ajá, o sea, tú mismo lo aceptas como si de verdad fuera algo bueno para ti. Digo, y todavía te pones exigente, ¿no? En el sentido de que la empresa te tiene que dar como ese reconocimiento cuando jamás te lo va a dar un emporio de esos tamaños. Pues que no es sano que una persona trabaje 8 horas por 1,200 pesos a la semana. Dices, ahora, que horrible. Depende, ¿no? Porque también aquí en la música pues trabajamos 24 por 24, muchas veces sin ganarle, pero al final es diferente, ¿no? O sea, al final... es algo que disfrutas, ¿no? Exacto, o sea, es algo que quieres hacer, es algo que, o sea... pues muchas veces la música pues es más disciplina que desmadre, ¿no? Sí, conocer un instrumento a fondo, conocer la historia. ¿Cómo ves en específico al rock? ¿Cómo percibe alguien que tiene pensamientos como muy afinados, muy matizados? ¿Cómo ves al rock, sobre todo en México? Digo, hemos platicado y te gusta Cerati, te gusta Spinetta, te gusta Argentina, pero ¿cómo ves al rock nacional? ¿Cuál es la percepción de un personaje como tú? Pues como tú dices, Rafa, se cree que actualmente el rock nacional está muriendo, pero yo creo que no, porque he visto pues bandas que todavía siguen adelante, lo puede ser Café Tacuba, Zoe, Caifanes, por ejemplo. Y aunque no son tanto de mi gusto, pues a final de cuentas yo creo que si inspira a mucha gente a querer hacer las cosas bien, pues como toda la música es bueno, porque a final de cuentas lo tomas de inspiración para tú superarte a ti mismo. Entonces yo creo que en general cualquier género musical, mientras tú lo tomes para bien, pues está bien. O sea, incluso las canciones tristes que muchas personas las ven nada más para deprimirte, ¿no? Yo quiero pensar que, por ejemplo, las canciones tristes también pueden servirte para cuestionarte a ti mismo. Y pensar por qué te duele escuchar algo así. Y por ende, tú escuchando algo triste, pues puedas mejorar eso que te está doliendo, puedas soltarlo, que es principalmente
el motivo por el que estamos, para no sufrir por cosas que no nos pertenecen. De repente uno actualmente podría entender cómo está la persona, o sea, cómo está emocionalmente la persona viendo su playlist. Sí, ¿no? muchísimo. O sí. sea, como que conoces a una persona de acuerdo a su De playlist. acuerdo a lo que escucha, los artistas. Sí. ¿Cómo es tu dinámica para encontrar música? O sea, ¿cómo le hace Luciano para encontrarse a personajes como Spinetta, que pues ya falleció, o como Cerati, que pues ya falleció? También. O sea, ¿cómo los encontraste? ¿Quién te los enseñó? Fíjate, yo conocí a una persona con la que actualmente ya no hablo, pero ella influenció mucho en mi estilo musical, porque yo antes escuchaba más cosas experimentales, cosas que no eran tan conocidas, pero ella me empezó a enseñar como que había algo más allá, ¿no? Por ejemplo, ella me enseñó artistas como Charly García, como tú mencionas, Spinetta. Sí, claro. Personas... Él sí sigue vivo. Sí. Bueno, por lo menos hasta hoy, hasta este programa, sigue vivo. Pues esperemos que viva otros poquitos años más, ¿no? Sí. Pero personas que de alguna forma daban un mensaje, pero con canciones sutiles, o sea, con canciones que realmente te pueden hacer pensar. Por ejemplo, hay un álbum de Spinetta que se llama Invisible es ese. Invisible no es el álbum, se llama El Jardín de los Presentes, perdón. Ese álbum es muy bueno porque te pone a pensar demasiadas cosas, o sea, te pone a reflexionar demasiado. Y pues yo siento que la música llega sola, o sea, a final de cuentas... La música llega sí, sola. O sea, es algo que como que las mismas... O sea, la misma vida te pone. La misma vibra te atrae. Afín, te lo da. Porque es como que lo que a ti te representa como persona. Claro. Y todos esos artistas, todo lo que escucho actualmente, pues me ha llegado de la nada. O sea, literal, me ha llegado de recomendaciones de muchas personas. O simplemente que aparecen recomendados y ahí está. Entonces, pues llega de la nada, pero pues es muy afín a lo que tú eres como persona. Y pues principalmente todo eso te hace darte cuenta de la persona que eres. O sea, el algoritmo sí es un demonio, ¿no? Sí, o sea, sí es así como algo que no logramos comprender, pero que tiene mucha razón sobre todo y mucha influencia sobre nosotros, Hay ¿no? un artista, por ejemplo, que se llama Devon Hendrix, que me apareció de la nada, así de un momento para otro. Yo lo escuché por primera vez y dije, no, es una mierda. O sea, la música se me hacía horrible. Pero ya cuando te pones a analizarla, te pones a escuchar bien las canciones, pues te das cuenta que no es como tú pensabas. Porque, como te decía, todo es un reflejo de la persona que eres o de lo que sientes en ese momento. Y él, por ejemplo, logró reflejar muy bien sus sentimientos a través de un álbum. Pero que en el momento tal vez no logras entenderlo totalmente. Claro. Pero pues como te digo, o sea, viene de la nada, pero tú no cuestionas, solo disfrutas eso, que ya está aquí contigo y lo escuchas y te hace feliz. Este proyecto LSE, o sea, obviamente estamos aquí platicándolo porque pues de alguna forma también agradecer a este Sebetle Tlanepantla, ¿no? Que tiene esta forma de... pues de hacer un intercambio de estudiantes, entre estudiantes, en donde pues hacemos como un intercambio profesional, ¿no? O sea, ustedes vienen a aprender y nosotros pues les enseñamos lo más que podamos. Gracias a esto nos conocemos y está la pretensión exactamente de convertir LSE en un canal, ¿no? Aprovechar la tecnología para tener un canal en donde Luciano, Santiago, Emanuel, LSE, de alguna forma dejen sus testimonios, dejen sus pensamientos, se tenga un canal juvenil sin decir pendejadas, ¿no? O sea, que están bien las pendejadas, ¿no? O sea, está bien tener humor, está bien reírse de, pues, inclusive sin esa censura, ¿no? Estúpida de ay, no toques estos temas, o sea, yo creo que es parte también de esta regresión que hemos tenido, o sea, de repente también censurarnos o funarnos, como se dice actualmente, pues de tonterías, ¿no? O sea, de tonterías en donde o sea, decir negro como tal, pues no es racismo, ¿no? O sea, ya más bien es una cuestión consuetudinaria, ¿no? Claro. Y que no porque le digamos a nuestro amigo el morenazo, pues le digamos el negro o el bimbo o el... o sea, siempre ha sido un uso, ¿no? ¿Por qué no es ofensivo decirle blanco al blanco? Pero sí es ofensivo decirle negro a una persona de color. O sea. Y también en donde queda también esta libertad de poder
como que enfrentar con un insulto, con un improperio a toda esta gente que nos maneja mal, a todos estos políticos que nos manejan mal, a toda esta sociedad que de repente nos oprime. Pero bueno, el punto es que el canal nace, o sea, este LS nace con el propósito exactamente de ir convirtiendo esta juventud que tiene mucho que decir, que de repente yo en lo personal siento que no lo ha podido expresar con música, y que ahorita está un canal enorme que se llama YouTube para vaciar estas cuestiones, o sea, en donde no nada más vas a hablar de esta motivación, que es también muy importante, claro. Pero también vas a hablar de otras cosas, o sea, vas a hablar de repente pues, de los discos de Spinetta que te inspiraron, vas a hablar seguramente pues de tu experiencia con chicas, ¿no? De tu experiencia en el amor, de tu experiencia en el fútbol, mil madres. Cuéntanos cosas. Un poco por qué ver LS, por qué irnos a tu canal. Principalmente porque quiero que sea un lugar seguro para muchas personas. Quiero que sea un lugar seguro donde las personas se puedan sentir identificadas de alguna forma. Sin juicio. Ajá, y buscar encontrarse a sí mismas. O sea, el buscar ser una mejor persona por decisión propia. Ese es el principal motivo. Pero también, como tú dices, o sea, no está mal el humor, no está mal querer entretener. Y también hablar de no solo la motivación. Porque la motivación, pues a final de cuentas termina. Lo que se queda es la disciplina de querer seguir haciendo las cosas. Queremos que este canal crezca y principalmente, pues, que podamos ser algo, porque creemos que las personas de esta generación se logren dar cuenta que dentro de las cosas que no nos enseñan también podemos encontrar algo bueno. O sea, que también el cuestionar, que también el preguntarse a sí mismo, pues pueda ayudarte a ti como persona. Y no solo hablando de motivación, hablando de diferentes temas, como puede ser las drogas, como puede ser cosas que nos dicen que están mal, pero con un tema entre humorístico y serio, al final de cuentas. Y también decías, ¿no? O sea, que también hay otras sustancias que no necesariamente están mal. O sea, por ejemplo, los champis, ¿no? O sea, de repente, pues uno también... O sea, como que uno encierra en una gran categoría todo lo estupefaciente, ¿no? Piensan que todos son drogas, nada más por el hecho de que así nos han dicho. Yo tengo la fiel creencia de que las drogas son las cosas que nosotros como humanos hemos creado, pero hay cosas que naturalmente existen de nosotros como, o sea, del mundo, pues. Ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que es la salvia divinorum. Es un ejemplo, es una planta no muy conocida, pero con unos efectos alucinógenos muy fuertes. Esa planta me parece que la utilizaban zapotecas, la cultura zapoteca, para encontrarse a sí mismos y para encontrar más respuestas respecto a Dios. Y yo te puedo asegurar que ese tipo de cultura no usaban esas sustancias para drogarse, sino para buscar respuestas. Para estar en la fiesta, Pero pues actualmente vemos todo ese tipo de cosas y decimos, pues también debe de ser una droga como cualquiera. Pero muchas de esas cosas tienen un contexto un poquito más fuerte de lo que nos han enseñado. Por ejemplo, los hongos, la psilocibina, se ha comprobado también que es muy buena para el cerebro. No estoy incitando a nadie a drogarse, pero pues se ha comprobado que puede ayudarte a, por ejemplo, la depresión, a la ansiedad, porque al final de cuentas todo ese tipo de sustancias te ponen muy sensible. Es que muchas veces, o sea, satanizamos de repente cosas... Pero tomamos nuestra Coca-Cola, ¿no? Exacto, o sea, cosas normalizadas como el cigarro, como el alcohol, pues no las vemos mal. Porque tan peligrosas, ¿no? Pero pues cosas que no nos han explicado qué son su función, las vemos y por ende decimos, no, pues esto debe estar mal, esto también a final de cuentas es una droga. Pero muchas de esas cosas, pues no. Por ejemplo, te decía la salvia, los hongos, el ayahuasca, todo ese tipo de sustancias que... a final de cuentas no se usan con un fin para drogarse, se usan con un fin para encontrarse a sí mismo y para tratar de encontrar respuestas que no se tienen totalmente. Y pues todo eso te pone a pensar porque dices, ¿en qué momento se categorizó todo ese tipo de cosas como malas? Sí, claro. ¿O por qué se toma todo eso como malo? Cuando a final de cuentas son cosas que te pueden ayudar a ti como persona a cuestionar y a ser mejor, a soltar lo que llevas, no necesariamente es la droga. Es como yo les decía mucho a mis amigos, no es la sustancia, es el fin con el que utilizas la sustancia. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, te puedo decir que yo probé los hongos con ¿cómo se llama? Con una intención totalmente diferente de drogarme, sino de sanarme a mí mismo.
antes de probarlos, pues yo me estaba haciendo las preguntas, ¿para qué quiero respuestas de esto? Y te puedo decir que cuando los comí y cuando empezaron a surgir los efectos, esas respuestas llegaron. Y yo me sentía satisfecho con eso y hasta la fecha no los he vuelto a probar, porque yo me sentí satisfecho en ese momento. Sí, porque ya, exacto. Sí, y no necesariamente... O sea, porque no se vuelve un asunto de adicción. Exacto, y no necesariamente lo usas con el fin de drogarte. Exacto. Entonces, pues, todo este tipo de temas son los que van a poder encontrar a futuro si este proyecto llega a florecer. No, o sea, ya está floreciendo. Obviamente, lo que va a ser muy interesante va a ser la dinámica de la gente. O sea, porque creo que va a ser un canal participativo. O sea, creo que sí va a ser un canal que al final, pues te va a dejar como muchas preguntas muy puntuales que pues, evidente vas a abordar y que evidentemente a ti también te van a empujar a estudiar, porque tú no vas a contestar a lo bruto, o sea, no. tú Todo vas con a tener fundamento, claramente. exacto, Sí, tú sí, vas a sí. tener una responsabilidad muy fuerte de fundamentar Cada cosa, sí. todo lo que vaya pasando en este canal LSE en YouTube, ya están las redes sociales, también la página LSE en Facebook. Estos muchachos tienen que hacer pues todo lo demás, el Instagram y demás, pero bueno, o sea, al final ahí está el canal. Y creo que va a funcionar a muchos niveles, ¿no? O sea, creo que... ¿Qué esperas? ¿Qué esperanza tienes de este proyecto? Esperamos que pueda crecer, principalmente porque a futuro nos vemos como... en general, yo y Santiago y Emanuel nos vemos como ayudando a la gente. O sea, ayudando a entender cosas que muchas veces no nos saben explicar las personas o que muchas veces no entendemos, pudiendo dar respuestas dentro de la fe, dentro de lo que es la filosofía estoica, a preguntas que nos hacen tener miedo, a preguntas que nos hacen cuestionarnos, pero para mal. O sea, queremos a futuro que esto sea un proyecto, pero para ayudar principalmente. Un proyecto para que las personas con dudas, que se sientan mal, que se sientan tristes o que simplemente estén en un proceso fuerte, puedan encontrar un refugio. Es como nos vemos a futuro. Es que al final yo creo que, digo, en la juventud siempre estás en ese cambio, pero ahorita está tan rudo el asunto que yo creo que todos los jóvenes están en ese cuestionamiento constante, ¿no? O sea, en ese, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Por ejemplo, una ansiedad hacia dónde fuerte. voy. Ajá, hacia dónde vamos. Y como te decía, pues muchas veces ya dejar ese conformismo que tenemos nosotros como sociedad y empezar a decir, yo puedo obtener más nada más por el hecho de que yo quiero hacerlo. Y no tener que trabajar, como te decía, casi 8 o 9 horas por un salario pésimo y tú mismo superarte. Y decir, yo puedo conseguir más, pero porque yo quise hacerlo. Claro. Es como nos vemos a futuro como canal. Pues mucho éxito, de verdad. Aquí los vamos a apoyar cañón en RIF 111. Gracias. Y pues ahora sí la pregunta del programa. ¿Hacia dónde va el rock nacional? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer los que estamos en el rock and roll para que estas nuevas generaciones que tú representas tengan esa tesitura de conciencia que se han vaciado durante 60 años en las canciones de rock mexicano? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo digo que principalmente acercarse más al público que no los conoce. Porque muchas veces, como ya tienen establecido pues su público, se limitan a eso. Ya nos da hueva. Sí, tal vez no hueva, pero pues dicen, ya tengo esto, ¿para qué más? Es buscar esa ambición de querer conectar más con la gente. Por ejemplo, si ven que algo un poco más diferente a lo que normalmente hacen pega, pues tal vez, ¿por qué no experimentar con eso? ¿Por qué no buscar algo más allá? Es el hecho de querer encontrar más. Y pues yo creo que el rock nacional podría pegar con más gente si se hablara si se abrieran más a conocer lo que la gente quiere. Porque está muy... Nuevos temas. Ajá, porque yo he escuchado bastante, bueno, no tanto, pero sí he escuchado algunas canciones y como que siempre se establece en casi lo mismo. Pero tal vez... Aparte en una época muy específica también. Sí, claro. Porque por ejemplo la mayoría de bandas actualmente pues ya son pues ochenteras, de los 70 y se quedaron con eso. Pero si se tocaran un poco temas diferentes a lo que es la sociedad actual, sin criticar claramente. Creo que no se ha tocado esta cuestión de los derechos LGTB, por ejemplo. Ajá, o sea, no se ha hablado de esa parte. Es raro que en el rock nacional se toque este gran problema del feminismo. Temas que no estén establecidos ya dentro de lo que se del considera abuso. Rock nacional, exacto. Entonces sí, yo creo que si se abrían un poco más a lo que la gente busca, sería un éxito un poco más grande, ¿no? O sea, podrían llegar a muchísima más gente que con lo ya establecido. Creo que yo coincido mucho en ti. Creo que el rock
pues, ha tocado temas. Y además, ¿sabes qué siento? Digo, no sé qué tan de acuerdo estés conmigo, pero yo siento que estas generaciones, sobre todo de ustedes, pospandémicos, ya el estruendo, o sea, el estruendo que tenía ese rock and roll de patear puertas y de hacerlo como muy a la fuerza, yo creo que para ustedes de repente ya cae violento. O sea, ustedes necesitan de repente, o sea, ya tienen un chingo de violencia en la escuela, en la calle, en los medios. En todo. Ajá. Y yo creo que el rock and roll sí tendría que regresar un poco más a ese sonido reflexivo. Ajá, sí, que estruendoso, ¿no? O sea, no solamente es violencia, sí, sino como conectar más allá y dar un mensaje que realmente pues te pueda ayudar, ¿no? No conozco tantas bandas, pero las pocas que he escuchado, pues, como te digo, o sea, se quedan como que en lo mismo y lo mismo que han hecho. Y no juzgo porque al final de cuentas es lo que les ha funcionado. Sí, claro. Sí, pero pues también el hecho de abrirse más a conocer otro tipo de cosas, yo creo que puede ayudar mucho a conectar más con la gente. Más allá del nicho que ya tienen preestablecido. Luciano, yo te agradezco pues el conocerte, el que, igualmente, Rafa, muchas gracias. Que pues obviamente hayamos tenido la fortuna de converger en este espacio de Riff 111, gracias al CBT, Planepantla, a Sandro, a toda esta gente que hace posible este intercambio, evidentemente a Santiago, a Emanuel, evidentemente a nuestro productor que está poniendo toda la atención, a Giovanni, que está viendo que no se caiga la transmisión. Saludos está para pendiente Giovanni. Perfectamente. Saludos no para Giovanni, vas pa' grande. Vas pa' mucho, hermano. Que está cuidando que todo esto salga muy bien. Yo te agradezco de verdad y pues te auguro, ¿no? Te auguro que hagamos muchas cosas, y que se cumpla tu misión. Gracias. de pues con este canal llegarle a mucha gente y que en algún momento digan, pues gracias a este cabrón no me metí en tantos pedos, ¿no? Sí. Que eso es como la intención. O sea, eso yo creo que además de que te va a provocar mucho bienestar, creo que dentro de ti pues te va a dar una riqueza tanto monetaria como mental, como conciencia. Claro. Lo mejor es encontrar la paz consigo mismo. Exacto. Y ya por ende llega lo demás. Sí, o sea, sentirte bien contigo mismo y por ende todo lo que buscas va a seguir llegando. Exacto. Pero sentirte bien contigo mismo es prácticamente la base para todo. Acuérdense de este nombre, Luciano Telles, LSE, en las redes sociales, en YouTube. Aquí lo vamos a dejar abajo para que se suscriban, para que vean obviamente el contenido que se va haciendo de este canal. Pues muchas gracias en este caso a Giovanni, que está de productor, Alberto Bonilla, Saludos. Alberto Cerón, Sharon Yandet, Rubén Silva, Caro Corses, toda la gente que hace posible este canal de Rock 111. Yo soy Rafa Martínez, hacia dónde vamos, nos vemos la próxima. Gracias.